¿Cómo les va? 20 de febrero 2023. Hoy es lunes y martes carnaval, por lo tanto no hay mercados, no hay mucha actividad. Acá es todo festejo. Yo antes de ir al programa quiero hacer un simple comentario de un tipo que hace montaña. Salvo la precordillera jujeña, que está más allá de Humahuaca, eh, los montes tan bonitos que uno ve, los penitentes, Purmamarca, Maimará, la propia Tilcara, son montes de tierra. Es tierra aprisionada que ha tenido el movimiento de las tectónicas y, estando en posición horizontal, se han puesto en posición de pico. Por eso esos colores fantásticos. Bueno, esos colores son las distintas capas de tierra que a través de millones y millones de años se han ido acumulando de distintos productos, de distintos minerales, que al plegarse quedan de una forma tan bonita. Pero es tierra, compactada, pero es tierra. ¿Esto qué significa? Que salvo algunos espacios a la derecha del Río Grande, donde está Tunalito, la zona de Abra Punta Corral, todo demás es tierra. Entonces, yo advierto, temporada de lluvias, la tierra la mojás, se convierte en barro, de ahí vienen los aludes, ahí viene el famoso alud que se llevó por puesto el volcán. Volcán no se lo llevó una sola vez en la vida puesto, se lo llevó varias veces. Eh, Porque busca su cauce natural. Poner 100, 150, 200 mil personas en esa zona no es aconsejable. Yo entiendo lo del el rito del diablo, el enterramiento del diablo, el baile con el diablo, los reportajes que los medios de comunicación de Jujuy le hacen al diablo. Yo entiendo todo, pero simplemente advierto, cuiden el norte porque a lo mejor dentro de no muchos años, 10, 15 años, no haya monte. Es decir, no, Purmamarca sea un llano, eh, todo derrumbado. Tilcara sigue el mismo camino, cada vez que hay una lluvia con una luz en Tilcara se lleva a medio pueblo. Tilcara no es un pueblo preparado para que tenga miles de visitantes. Es una advertencia de alguien que quiere un lugar. A mí me preocupaba como ciudadano del mundo que hicieran poco para que Venecia se inundase, porque la inundación de Venecia, que tenían que hacer los pontones que ya han hecho y están terminando, para que entre poca agua al lago, poca agua de mar. La de Venecia se llevaba el palacio del Duque, se llevaba San Marcos, se llevaba momentos maravillosos de la historia humana. El norte de Jujuy también se puede llevar momentos maravillosos de la prehistoria humana. Por eso yo me animo a hacer una recomendación. Menos gente en el norte. Eh, es como Pompeya, vos no podés ir cuando se te da la gana a Pompeya, tenés que pedir un turno, porque los italianos cuidan Pompeya. Vos no entrás al Coliseo Romano cuando se te da la gana, sino te dan un turno, porque los romanos cuidan su coliseo, cuidan
las ruinas del viejo foro, en fin, a eso me quería referir. Pero vamos a lo nuestro, 20 de febrero, no hay mercados, no hay dólar. Cuando vos querés esconder un elefante, ¿dónde lo escondés? Sentido común te dice que un elefante se lo esconde en una manada de elefantes. No podés esconder en una cristalería, no podés esconder en una cancha de fútbol, no podés esconder en el living de tu casa, lo escondes en una manada, donde haya cientos de elefantes, ahí metes el elefante. Entonces pasa inadvertido. A mí me da la sensación, leyendo los diarios de fin de semana, de que nos quieren meter un elefante en la manada. La legislatura de la provincia de Buenos Aires gasta mucho. La pregunta es, ¿mucho con respecto a qué? Es la primera pregunta que yo me hice. Yo no voy a defender el gasto político de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ni de la legislatura nacional, ni de la legislatura de Jujuy, ni de la legislatura de Catamarca. Me voy a animar solamente a explicar. Cada uno saque sus propias conclusiones y por favor piensen que mi madre fue un buen ser humano, no tiene por qué insultarla. Nosotros los argentinos somos prisioneros de las palabras, de las frases. Las frases sintetizan cosas. Por ejemplo, la política es una casta. Ahora, sin política no hay gobierno. Sin gobierno hay anarquía. ¿Qué estamos viendo? ¿Política o una anarquía? Una anarquía. Todos gobiernan, nadie da bola al presidente. En este río de revuelto hay tipos que sacan ventajas, ganan plata con la especulación con el dólar, especulación inmobiliaria, inventando mapuches. En cualquier momento el norte lo van a reclamar los supuestos descendientes de los incas. Digo yo, con todo respeto. Pero Punacuncú, que está en Bolivia, es anterior a los incas. Y nadie sabe dónde fue a parar una población que se calcula andaba por esos lados hace entre 10 y 12 mil años antes de Cristo, es decir, 14 mil años atrás. No creo que queden descendientes. Al menos los Aymara dicen que Punacuncú, como Tinguaraco, fue construido por sus ancestros. Ahora no, ellos no saben quiénes fueron. Yo para que no venga mañana a reclamarnos el Pucará de Tilcara. Ahora se le agarraron con los gastos de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Si vos sos diputado provincial de la sexta sección electoral, vivís en Bahía Blanca, te tenés que trasladar a La Plata. Normalmente vas martes, miércoles y jueves. Normalmente vas en auto. Eh, Había algunos legisladores que se tomaban el avión, que iban de Bahía Blanca a Buenos Aires. En Buenos Aires se tomaban un auto que los llevaba a La Plata, era más rápido. Pero normalmente la circulación, sobre todo ahora que no hay low cost ni vuelos cortos, se hace en auto. Pero vos tu estructura política la tenés en Bahía Blanca. Sos diputado por la ciudad de Bahía Blanca, diputado provincial. Tenés que mantener una estructura política, un secretario, dos secretarios, que atiendan los pedidos, las necesidades de las organizaciones sociales y civiles, de la gente, de los clubes, etcétera, etcétera. Es decir, lo que normalmente se dice atender a la sociedad que te votó. Eso necesita una estructura, o poner dos o tres personas a trabajar. Es el costo de tener una provincia ampliada, grande, importante como es Buenos Aires. A vos te dan módulos. Vos los módulos los podés usar para concentrar en una persona que te atienda el teléfono y el resto lo invertís en gatos, o lo invertís en hacer política, es decir, en tener personas que trabajen en tu localidad, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Deró.
Por ahí no necesita, los legisladores de la séptima y de octava sección electoral no tienen ese problema porque está más cerca. Ponele los de la tercera que están a una hora de La Plata o un poco menos, según de qué pueblo de la tercera estemos hablando. Pero el gasto legislativo no es el gasto legislativo dividido a cantidad de diputados y senadores que tenemos, lo que te da un número un poco pornográfico, 450 millones de pesos por año. Hay que mantener la planta, hay que mantener los edificios, hay que mantener la imprenta, en fin. ¿Se puede cortar gastos? Por supuesto que puede cortar gastos. Es más, yo te diría, se deben cortar gastos. A cada legislador hay que decirle, mira hermano, vos más de 3 personas no tengas. Vos necesitas tener gente en tu pueblo. Entonces, hay chicos y chicas que viven en La Plata, que estudian en la Universidad de La Plata, que de lunes a viernes te puede atender el teléfono de tu despacho. ¿Podemos achicar gastos? Podemos achicar gastos. ¿Debemos achicar gastos? Por supuesto que debemos achicar gastos. Pasa lo mismo con la legislatura nacional, pero es más complejo, porque hay gente que vive en Santa Fe, en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, en Salta, en Tierra del Fuego. Es decir, volvemos a eso del traslado, mantener oficinas en fin, todo un aparato que tiene que girar alrededor de los presupuestos del diputado. Salvo que queramos volver a que solamente se puede legislar o ser electo legislador si tenés como mi ley una cuenta en Miami. Pero si vos sos un ciudadano que te interesa la política, que hiciste el cursus honorum, que fuiste concejal, qué sé yo, y los amigos te llevan de diputado provincial porque fuiste un buen concejal y vas a ser un buen diputado provincial, bueno, ese tipo necesita una mínima estructura, aparte de comer, porque normalmente los legisladores comen. En algunos casos, como me decía algún amigo mío, el primer traje que yo me compré en mi vida me lo compré para jurar como diputado provincial, porque él venía del sur, venía del Chaca, venía de las chacras, de Villalonga. Muy bien. Entonces yo observo que esta campaña, sobre todo en las redes, de cuánto se gasta en la provincia de Buenos Aires, es un elefante que hay que achicar sin duda, pero que lo están escondiendo en una manada de elefantes. Y les voy a explicar brevemente por qué. Con el presupuesto del año 2022 y la que empieza ahora, no sé por qué ahora, la rendición de cuentas del presupuesto 2022, en publicidad, la unidad administrativa de la ciudad, provincia de Buenos Aires, es decir, el gobernador, la gobernación, no los ministerios, la gobernación, se llama unidad administrativa, gastó 2.430 millones de pesos en publicidad. Publicidad, auspicios, publicidad. A esto hay que sumarle otro tanto, el cálculo es unos 2.000 millones de pesos más, entre organismos centralizados y descentralizados, ministerios, secretarías, subsecretarías, es decir, el aparato administrativo de la unidad administrativa, es decir, los ministros de Kicillof, para decirlo de alguna manera. ¿O ustedes se creen que los viajes en helicóptero de Aníbal no cuestan dinero? Cargar un helicóptero cuesta $10.000. Cargarlo, ponerle con aeronafta. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos casi 5.000 millones de pesos que se gastó en publicidad el año pasado, entre la unidad ejecutiva y los distintos ministerios, organismos centralizados y descentralizados. Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires. Eso de gastarse 35.000 mangos por preso
por día en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, cuando todos sabemos que les llevan al rancho. Es decir, hay un volumen de dinero, básicamente en publicidad, que por lo general tiene retorno. Por eso normalmente el periodismo es no es afecto a discutir estas cosas. Le encanta criticar al legislador que cobra, repito, un poco de más. Debería achicar el gasto, cosa que inevitablemente va a tener que hacer. Hay que sacar al elefante de la manada, pero hay que sacar a los no al elefante de la política, a todos los elefantes de la manada. Inclusive aquellos que por el sistema de gastos los convierten cómplices, que es el periodismo. Ustedes no han notado en años, yo sigo esto hace muchos años, la cantidad de portales, de páginas de internet, de canales de este tipo, eh, de programas de radio, en radios que nadie escucha, eh, que son siempre auspiciados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por las empresas del grupo Vapro, Vapro Seguros, Vapro Medio de Pago, Vapro esto, Vapro tiene un montón. Esto es aparte, porque es una sociedad anónima, esto es aparte de los gastos del banco propiamente dicho, que podríamos decir, bueno, es una publicidad correcta. Venden su producto a través de la publicidad, sus tarjetas de crédito, su línea de créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos esto, un poder legislativo que gasta poco, pero, es decir, gasta mucho, pero gasta tres cifras. Tenemos el poder administrador de la provincia de Buenos Aires que gasta aproximadamente 5.000 millones el año pasado de pesos en publicidad. Ni hablemos de lo que se va a gastar este año, que es año electoral. Muy bien. Yo soy muy sensible a cuando se ataca a la política en general, porque normalmente se ataca a la política en general cuando el ataque de la política en general viene de los sectores más reaccionarios de la política. Por ejemplo, yo no he escuchado a ningún periodista este fin de semana ahondar en el tema Milei y el supuesto grupo de acompañantes terapéuticas que lo rodean. O si es verdad que la militancia de una provincia tiene que poner plata para que el muchacho vaya. Yo vengo de un partido político que la ponían los dirigentes, no los dirigidos. Juntábamos plata entre nosotros para pagar la nafta, para pagar el hotel, porque íbamos a los pueblos y los pueblos por lo general apenas juntan para pagar la luz del comité. A mí me resulta extravagante que me inviten a un lugar a dar una charla y me paguen, como hacía Durán Barba. Esto lo impuso el PRO. Grave error. Como me decía este fin de semana un amigo mío, yo te escucho a vos, lo escucho a Durán, prefiero escucharte a vos y encima es gratis, me dice. Muchas gracias, le dije, pero no me haces ningún favor, yo no tengo ningún respeto intelectual a Durán Barba. Muy bien. Pero hay un ataque a la política normalmente que se precipita en años electorales. Se hace más fuerte en años electorales. A mí el fin de semana es bárbaro, me llama todo el mundo, me cuentan chismes de todos lados, etcétera, etcétera. Me dicen que, por ejemplo, Libertad Avanza tiene un bloque de 50 muchachos que se convierten en 100, porque tienen al menos dos cuentas cada uno, que su trabajo está permanentemente en las redes. Trolls.
Infobae entrevistó a un muchacho que está en las redes, que se supone que, que es de Libertad Avanza, el jefe de campaña, el asesor principal, no sé quién es. Al que pregunté, ¿alguien sabe quién es este muñeco? Y me contestaron 200 personas mostrándome que estuvo en el frente de todos, que estuvo acá, que estuvo allá. Es decir, cuando vos te dicen en las provincias, lugar donde yo tengo acceso, que Milei arma con resabios del peronismo, ¿de qué casta estamos hablando? Si hay una, supuestamente hay una casta, la inventó el general Perón, el coronel Perón. Porque hasta ese momento, los diputados nacionales, los famosos diputados de la década del grupo de los 40 radicales, tenían un empleado cada uno en su oficina. ¿Quién inventó la casta política? El que venía a combatir el capital. Pero sin embargo, el delator, el que nos dice, no sin razón, de que la política se desvirtuó, en vez de hacer una contribución a la transparencia y la honorabilidad del hombre y de la mujer que deciden regalar parte de su tiempo en mejorarle la vida a los demás, es decir, en hacer lo posible, que eso es la política, el arte de lo posible, nos encontramos con un muñeco que contrata, según la denuncia de esta señorita, que nadie le presta atención, pero la fueron a buscar a la puerta de un canal de televisión para lincharla. Más kirchnerista, hay que irse a Santa Cruz. Ahora, de esto los medios poco hablan, porque es un cliente, Milei. Milei no es un político, es un cliente, igual que Horacio Rodríguez Larreta. Es un cliente. Volvamos a hablar un minuto de los elefantes. Y acá tocan una fibra que yo algo entiendo. La Casa Militar, es decir, la Presidencia de la Nación, va a poner 22.230.000 dólares, 22 millones de dólares, 22.230.000 dólares en un avión que cuando se hizo la primera prueba de vuelo se descubrieron 50 fallas fundamentales, de las cuales, de esas 50 fallas, 45 estaban en cabina. Es decir, estaban todos los equipos de oxigenación vencidos, se vencen, el plástico se endurece y dejan de servir. Eh, Porque ese avión estuvo muchos años parado. Según los técnicos que están vendiendo ese avión, porque los americanos no mienten, te dicen, este avión ya pasó el 50% de su vida útil. Es decir, vamos a comprar un avión viejo, que cuando le hicieron la prueba de presurización y despresurización, notaron que había dificultades en la cabina de control, más allá de los problemas que tiene la aviónica. Ese informe yo lo leí ayer. Hoy Infobae publicó algo muy lavado. Muy lavado. El informe que yo leí ayer de la Dirección Aerocomercial de los Estados Unidos es altamente preocupante. Porque es un avión que sale de los Estados Unidos, por lo tanto, los americanos dicen, yo quiero que vos no vengas a decirnos después que no sabés lo que compraste. Si yo voy y compro un Douglas DC-8, estoy comprando un avión que tiene 80 años. Y evidentemente voy a tener pérdida o fuga de aceite en los motores, no voy a tener presurización porque esos aviones no estaban preparados para ser presurizados, es decir, puedo llegar a tener problemas de tren de aterrizaje, en fin, problemas con los cables porque no había aviónica eh, bajo el sistema
bajo otro sistema que no fue el sistema de cables y alambres, es decir, yo movía los alerones y movía los flaps con cables. Pero yo sé que estoy comprando un avión que tiene 80 años. Es una pieza maravillosa que aún vuelan. Pero estoy comprando un Boeing. Entonces la fábrica Boeing te dice, no, pará, que quede claro que que estás comprando. Ahora van a hacer el vuelo de a ver si vuela. Ahora, el tipo de compra que nosotros hicimos con esta gente es en el estado que se encuentra. También lo dicen los americanos. Si vos te llevas el avión en estado que se encuentra. Entonces, ¿qué dice el gobierno argentino? Va a ir a la fábrica militar de aviones, a FAEDA, en Córdoba, donde se va a poner a punto. ¿Lo pueden poner a punto? Sí. Tenemos técnicos en aviación de primer nivel. ¿Cuánto va a salir esta joda? Y varios millones de dólares. Para un gobierno que se va en diciembre. Es decir, yo no creo que Alberto se llegue a subir a este avión. Porque hacerlo un service de media vida, en este caso 2/3 de su vida, pero supone que fuera de media vida, te lleva 6 meses. Si lo haces bien, porque tienes que revisar perno por perno. Está bien, hay máquinas que lo escanean, entonces te muestran donde hay fatiga de material, pero ese material que se fatigó hay que cambiarlo y hay que comprarlo. ¿En dónde? En Boeing. Si las fallas de material están en las ventanas, por ejemplo, de tanto presurizar y despresurizar, es como un globo que se infla y se desinfla, el material sufre. Por lo general, los materiales sufren en las aberturas, ventanas y puertas, sobre todo en las puertas. ¿Ustedes vieron que hubo un montón de accidentes donde el avión de pronto la puerta se abría? Bueno, esto es una falla de material. Falta de mantenimiento. Esto nos va a costar 8.380.710.000 dólares. Repito la cifra. 8.380.710.000, perdón, pesos. 22.230.000 dólares al cambio del día viernes son 8.380.710.000 pesos. Algo más de lo que cuesta todas las legislaturas nacionales juntas. Sobre esto, yo no he escuchado a nadie levantar la voz. Ojalá la levanten después de este programa. Hoy el PRO tiene un nuevo candidato a presidente que se llama María Eugenia Vidal. La prefiero a Vidal vestida que a los otros dos, a Larreta y a Patricia desnudos, pero bueno, es un problema personal. Pero María Eugenia, que de tonta no tiene un pelo, hizo un comentario. Yo soy candidata a presidente y voy a lanzar mi candidatura más o menos en la misma fecha que Horacio. ¿Viste? Es decir, Horacio no logró unificar ni siquiera a la gente que hizo todo el recorrido político con él. Sacala a Patricia, porque Patricia es una rara avis en el PRO. Pero Larreta y Vidal vienen juntos desde los 90, desde PAMI. Es decir, Larreta no logró convencer a alguien que trabajó con él 30 años. Pero Vidal hace un comentario que es lo que quiero reflexionar. Vidal dice, yo soy candidato a presidente, pero Macri tiene un liderazgo que es absolutamente indiscutido. Y que si Macri dice yo me presento, soy la primera en bajarme. Es decir, está invitando a los otros dos a que hagan lo mismo. Por eso yo le aconsejaría a Horacio, por información que tengo,
es que no gasten cotillón, porque si gastan cotillón, va a ser más doloroso después pegar el retroceso. Yo hoy hablaba con un periodista muy prestigioso de Mendoza, que me hacía una serie de reflexiones respecto a que, bueno, Cornejo, eh, no me van a contar a mí quién es Cornejo, porque lo sufrí como presidente de mi partido. Es un tipo difícil. Ahora, yo tengo dos informaciones respecto a Alfredo Cornejo de Mendoza. La que me da este prestigiosísimo colega, o mejor dicho, prestigiosísimo periodista, que me mandó una serie de links desde los Andes de Mendoza hasta un montón de medios que no conocía su existencia, todos con una idea general de que están como cansados de Cornejo. Cornejo ya fue gobernador, fue diputado nacional, fue senador. Sí, pero lo votaron y ganó sus elecciones, no es que salió tercero. Fue electo gobernador, obviamente lo ganó. Fue electo diputado nacional en primer lugar y ganó. Fue el primero, el más votado, igual que en el caso de su candidatura a senador. Fue el más votado. Entonces, la pregunta que yo me hago es cambiar de dirigente porque por el mero hecho que hay que cambiar de dirigente. O vos cambiás de dirigente cuando el dirigente te dejó de representar. Porque si fuera así, tendríamos que tener una sociedad mucho más ágil, mucho más movilizada, mucho más exigente con sus dirigentes que la que tenemos. Si nosotros le damos rango de dirigente a un muñeco como Milei, e inclusive hay medios que ponen en tapa que Milei podría ir al balotaje, Milei va a sacar a todo trapo, con toda la inversión periodística del mundo, y aún con los periodistas fiscalizando, nacionalmente puede llegar a un 5%. Si yo les digo, no es un capricho ni un acto de fanatismo, porque a mí cada día que pasa esto me importa menos. Estaré acercándome al punto en que deje de importarme. Porque uno ama mientras se siente amado. Cuando deja de sentirse amado, naturalmente deja de amar. Bueno, con la política pasa lo mismo. Uno ama la política hasta que se da cuenta que la política a uno le importa un bledo. Es decir, vos, ciudadano, sos uno más. Tomar distancia de mi partido hace 20 años me hizo darme cuenta que soy uno más. Y está bueno eso. Porque los que siempre han sido uno más tienen una voz con experiencia que los puede llegar no a representar, por favor, no, pero sí a hablar en nombre de ustedes, porque vengo de ese lado. Vengo del lado que ignora al ciudadano. Entonces no es un problema de gasto, la mala política. Es un problema es que la política no cumple con las expectativas del ciudadano. No es un problema de contar centavos. Porque les demostré en 5 minutos que gasta mucho más Kicillof haciendo publicidad que la legislatura de la provincia de Buenos Aires legislando. Dos cámaras. Ahora, si quieren eliminar las cámaras, eliminemos la gobernación. Siempre muchos pensamientos liberales antiguos, conservadores rancios, con los cuales alguna vez me tocó debatir, me dijo, siempre tres es más barato que la política. Y digo, tres porque por la Junta Militar. O vos tenés que la Junta Militar no tenía ministerios, ministros, no pagaba periodistas, que no pregunten a Neustar y a Grondona. Y a estos chiquititos que ahora aparecen como veteranos, como los Longobardi, etcétera, etcétera.
como empezaron su carrera periodística. Nunca una dictadura fue más barata que una democracia, siempre fue más cara, en vidas, en presupuesto, en miedo. Claro, pasa que pasaron 40 años, entonces la mayoría de los que opinan que son mocosos o jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Quiere decir que tan mal no lo hicimos. Si no saben de lo que estamos hablando es que en eso mi generación hizo las cosas bien. Ahora, si se juzga un gobierno por centavos, bueno muchachos, sí, ningún gobierno es bueno. Ningún gobierno es bueno. Los liberales berretas, como llamo yo, que muchos que van a los medios, etcétera, etcétera, sacando al maestro de Pablo, sacándolo a Tetaz, sacándolo, qué sé yo, al Chuco, a Tukovsky, sacando a un montón que son economistas en serio. Pero la mayoría de estos que gritan y balbucean cosas, son incapaces de pensar la economía como una administración de una casa, de un hogar. Anda a tu casa a decir que no vas a gastar más en salud, que no vas a gastar más en educación, que no vas a gastar más en seguridad. ¿Para qué vas a comprar cerradura? Deja las puertas abiertas. Esto es lo que estos muchachos no entienden. ¿Se puede ahorrar? Sí. Hoy hay tecnología para tener seguridad, educación, salud más económica. Pero no hay que ahorrar en el recurso humano, hay que ahorrar en los negociados. Hay que dejar de robar, como decía el profesor Barrio Nuevo. Yo quería tirarles estos números para que razonemos. 8.380.710.000 pesos nos sale un avión que Alberto no va a llegar a usar. Y que el próximo gobierno, si es medianamente razonable, lo desguazará. O lo usará como un avión de carga. Porque despresurizando cabina y simplemente teniendo presurizada la zona de control, el resto puede ser un avión de carga, pero tampoco está preparado para ser un avión de carga. Es decir, hemos regalado 22.230.000 dólares, que supongo que un 10% alguien se quedó en el medio. Yo quería hacerles estas reflexiones. Lo importante es que el PRO, partido chiquitito así, tiene tres candidatos, de los cuales una, con muchísima sabiduría, dice: si Macri se decide, me bajo. Hoy escuché hace un rato un reportaje que le hicieron a Miguel Ángel Pichetto, y con esto termino, no sé cuándo se lo hicieron, se le hizo Jonathan Viale, un muchacho que le tendrían que explicar cómo se combina una camisa con una corbata, y otros dos personajes, en fin. La Nación Más tiene un nivel bastante pobre, periodísticamente hablando. Eh, un reportaje como los que Pichetto nunca te llena de títulos. Explicó lo de los mapuches, que no existen mapuches en Argentina, nunca los hubo. Y que hizo una denuncia de acción pública que por lo menos tendría que haber un fiscal federal investigando, porque lo hizo un funcionario que es abogado, que es un tipo muy respetable y muy respetado. Dijo: durante muchos años los mapuches invadían la Argentina
financiados por el gobierno de Chile. Eso está... Hay un famoso libro de historia chilena que se llama El robo nos robaron la Patagonia, que hacía una reflexión parecida, diciendo que el gobierno, que era lícito que el gobierno, hace muchos años, que el gobierno chileno financiara grupos que trataban de recuperar la tenencia de la tierra, en lo que ellos pensaban que era propio. La geografía dividió los países, porque ese fue el análisis que hizo San Martín. La geografía nos divide. Si no, por la sangre derramada deberíamos reclamar la soberanía sobre Chile y sobre el Perú. Pensemos. Entre las cosas interesantes que dijo Pichetto, hablé 4 horas con Macri. ¿De qué hablamos? Del futuro. También hablamos de las dificultades que vamos a tener, pero hablamos del futuro. Yo sigo pensando lo mismo. A mí me generaría una enorme tristeza que Mauricio no fuera el candidato a presidente. Porque es una oportunidad que la historia no te vuelve a regalar. Es ahora o nunca. Si fue, lo intentó cuando el cristianismo era más fuerte que ahora, en el año 2015, y le fue bien, ¿por qué no hacerlo ahora? Pichetto dijo, yo lo apoyo a Santilli porque hay que apoyar al que mejor mide. Mandó un mensaje. Porque todos saben en la política que del trío del PRO el que mejor mide es Macri. Y porque todo el mundo supone que de acá a unos meses el que mejor va a medir en provincia de Buenos Aires es Joaquín de la Torres. Y nos hizo un comentario que todo el mundo ignora y yo siempre destaco. El cierre de listas para los frentes electorales para las elecciones paso del mes de agosto cierra en junio. Que sí, que lanzar una candidatura en marzo o en abril aún así es adelantarse. Y voy a cometer una pequeña infidencia. Algún periodismo busca que los candidatos se apresuren porque cuando antes se lanzan, antes tienen que empezar a pagar. Yo no hablo de todo el periodismo, hablo de algún periodismo. Cuando antes se lanza, antes tienen que empezar a pagar. Y en este gremio se paga desde una tapa hasta un comentario bondadoso, hasta un comentario halagüeño, se paga todo. ¿Lo puede probar, doctor? No, la historia lo probó. Si me tengo que ir a Luna para probar la ley de gravedad, martillo y pluma, no. Los veo mañana. Pasen un lindo lunes. Acá hace frío, pero hay sol. Les mando un cariño muy grande. Sean buenos, pórtense bien.